Muy buenas a todos de nuevo. Vamos a empezar ahora un tutorial en el que introducimos las derivadas. Esto de las derivadas, lo que se conoce como cálculo diferencial, posteriormente las integrales, cálculo infinitesimal, es uno de los logros científicos más importantes de la historia. Que parece que no tengan tal fama, pero así es, sirven para muchísimas cosas y de hecho en su origen dieron lugar a una batalla tremenda. Bueno, una batalla virtual entre dos de los científicos más famosos de la historia, que son Leibniz y Newton, inglés y alemán. Los dos descubrieron el cálculo diferencial más o menos a la vez, entonces hubo una reyerta entre ellos, de hecho en su misma época, para saber quién fue el pionero. Al final se ha llegado al consenso científico de que los dos descubrieron la misma cosa a la vez y por separado. Newton lo aplicó principalmente a la física, todo esto de las derivadas tiene muchísima aplicación en todo lo que desarrolló él acerca de la cinemática, y Leibniz era eminente. Newton también era matemático, pero Leibniz era, digamos, matemático más teórico y todo su trabajo fue como bastante más formal y en relación al mundo matemático nada más. De hecho, en la actualidad la notación que se usa es la de Leibniz, aunque es mucho menos famoso como científico que Newton. Pero bueno, si lo queréis leer, esto está curioso y son dos de los científicos más importantes de la historia. Y con todo esto del cálculo diferencial fue cuando explotó la revolución científica, o sea que esto tiene una importancia tremenda. Entonces, bueno, vamos a ver la definición de derivada. En primer lugar, decimos que una función es derivable en un punto, en x igual a en cualquier punto, si existe este límite, y es finito. Bien, por cierto, ¿qué quería decir que existiera un límite? Que existen los laterales y coinciden, ¿vale? Que eso lo hemos dicho ya muchas veces. Que existen los límites laterales, voy a coger otro, que existen los límites laterales y coinciden. Vale, pero vamos a ver. Bueno, voy a acabar de ver esto y ahora vamos a, no solo porque esto es la definición, pero vamos a intentar explicarla de una manera gráfica para que sepáis qué estamos queriendo decir con eso de ahí, ¿vale? Por otro lado, todo esto lo vais a entender mejor cuando hagamos el dibujo. Una observación que hay que tener clarísima porque hay que saberla de vez en cuando, aunque eso es fácil de entender. Si una función es derivable, entonces la función es continua, ¿vale? También es que si existe este límite, quiere decir que la función en ese punto existía. Y lo mismo pero al contrario, esto ya lo veréis en lógica. Cuando una cosa implica otra, se puede decir entonces que no esto implica no esto, que es lo que pone en esta línea, que no esto implica no esto. O sea, si es derivable es continua, o sea, que si no es continua no es derivable, porque entonces se tendría que haber cumplido la primera línea. Y por último, que la función derivada de f de x es la función que asocia a cada valor de x del dominio de esa función el número f', ¿vale? O sea, que es esto mismo, pero para todos los puntos, no para un punto en particular. Ahí estamos diciendo que una función es derivable en un punto en particular si cumple esto. Y aquí lo que estamos diciendo es que la derivada de una función es este límite para todos los puntos de esa función. O sea, es la función que asocia a la función original, ¿vale? Lo que dé esto para cada x. Y a esa función se le llama f'. Esto es notación. Se puede poner de otras formas, pero utilizaremos muchas veces estas. O sea que a la función derivada se la denomina f' de x. Vamos a prestar atención a qué nos quiere decir esto, ¿vale? Y por qué esto es tan importante. Imaginaros que tenemos una función, la que sea. Por ejemplo, esto. Muy bien. La derivada, fíjate lo que pone en este cociente. Como hasta ahora en matemáticas hemos visto cómo vemos cómo aumenta una función o cómo se está comportando una función, ¿vale? Fíjate que yo puedo decir que esta función, si yo me muevo de este punto a este punto, ¿vale? Lo que ha crecido es esto de aquí. O sea, que si me he movido esta distancia hacia la derecha, la función se ha movido hacia arriba esa distancia de ahí, lo que hay entre las imágenes de estos respectivos puntos, o lo que es lo mismo la coordenada ahí para estos puntos. Esto hay una cosa que en economía se usa, por ejemplo, que es la tasa de variación media.
¿Qué es una manera de medir esto? Lo que te está diciendo es, oye, pues mira a ver la diferencia entre estos puntos, o sea, cuánto se ha movido hacia arriba o hacia abajo, y divídelo entre la diferencia entre estos. ¿Bien? Esto, si os dais cuenta, es lo mismo que ya habíamos visto para rectas. La pendiente de una recta. ¿Qué era la pendiente de una recta? La pendiente de una recta, que en geometría analítica la vimos como la... Perdón, esto es así, ¿no? Como la división de las componentes del vector de dirección de esa recta, ¿vale? ¿Esto qué es lo que me indicaba? Precisamente esto mismo. Porque fíjate que esto lo vimos en geometría analítica. En realidad, ¿qué era V2? Si esto es el vector de la recta, V2 es esto de aquí, ¿vale? V2. ¿Y qué era V1? Esto de aquí. O sea que cuando yo hacía esta división, lo que estoy haciendo es precisamente ver cuánto se ha movido hacia arriba en relación, dividido entre cuánto se ha movido hacia la derecha. Así, en esta, por ejemplo, si me muevo hacia arriba 1, hacia la derecha se ha movido 1. Y decíamos que eso tenía pendiente 1. Si este cociente me daba 2, ¿qué quiere decir eso? Que la recta, si yo me muevo 1 hacia la derecha, igual que aquí, ahora lo que he hecho ha sido moverme 2 hacia arriba. Y a eso le decíamos que tenía pendiente 2. O sea que la pendiente lo que me hacía precisamente era ver más o menos cuál era, o sea, más o menos no. Lo que me hacía ver era cuál era la inclinación de la recta. ¿Bien? Esto, si lo haces con funciones curvas, tiene un problema. Y es que si yo tengo una función de este estilo, ¿vale? Y lo hago con la tasa de variación media, y lo que quiero ver es de aquí a aquí, por ejemplo, cuánto me he movido de este punto a este punto, resulta que las alturas son la misma. Entonces en el numerador voy a tener un 0. Y esta función, yo no puedo decir, no, que ha pasado de A a B, nada, que no se ha movido. Sí, la función sí se ha movido, lo que pasa es que ha subido y luego ha bajado y ha llegado al mismo punto. Vale, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Voy a hacer otra más. ¿Qué es ese límite? Ese límite, si te das cuenta, está diciendo, oye, calcúlate arriba la diferencia que hay entre un punto A y otro A más H, ¿vale? Entonces H es la distancia que existe entre estos dos puntos, ¿bien? De A más H, lo que hace aquí este menos este, pues este menos este. ¿Vale? Pero ahora bien, esto sería f de A más H y esto sería f de A, las imágenes de esos respectivos puntos. En el numerador que tengo, estos de aquí, igual que aquí tenía estos de aquí, ¿vale? Es f de este menos f de este, ver lo que se ha movido hacia arriba, dividido entre lo que se ha movido hacia la derecha. Porque ¿cuánto es esto menos esto? H, que es lo que pone aquí, o sea que es exactamente esto mismo. Pero, con la salvedad, veis que es lo mismo, ¿no? Lo que te está dando es una especie de intuición acerca de cómo se está comportando la función, cómo está subiendo, cómo está bajando, hacia dónde va, ¿vale? Es lo mismo que esto, que la tasa de variación media, es un concepto parecido a la pendiente de una recta. Vale, pero esto es un límite en el que te dice, vale, pero cuando la h tiende a 0, o sea, cuando esta distancia es infinitamente pequeña, ¿vale? O sea, h tiende a 0. O sea, que lo que voy a ver es cómo se comporta la función, ¿vale? Cómo está esa función comportándose, pero para un intervalo infinitamente pequeño. O sea, que en realidad lo estoy viendo para cada punto de la función. O sea, lo que me dice la derivada es cómo se está comportando la función en cada punto. No en un intervalo, no de un punto a otro. En una recta me da igual porque siempre se comporta igual, ¿vale? Porque siempre es lo mismo y entonces me da igual. Pero cuando las funciones no son rectas, la pendiente no sirve para nada. Entonces, esto lo que me está dando es la idea de cómo se está comportando la función en cada punto, porque estoy haciendo este intervalo infinitamente pequeño, ¿vale? O sea, porque me estoy diciendo que la h tiende a 0, ¿vale? Entonces es como que no, en un punto que está aquí. O sea, que lo que estoy mirando es cómo se comporta en cada punto. ¿Bien? De hecho, y esto es muy importante, como lo que estoy haciendo es ver cómo se comporta en cada punto, lo que estoy haciendo es más o menos ver cómo está creciendo, baja o disminuyendo la función en cada punto. O sea que en realidad esto de aquí se puede entender como, vale, lo que te está dando este límite es lo que sería la pendiente de una recta que pasa por el punto donde tú lo estás estudiando, ¿vale? O
sea que la derivada de una función en un punto, y esto es importantísimo, o sea, importantísimo, ¿vale? La derivada de una función en un punto coincide con la pendiente de la recta que pasa por ese punto. Vale, esto es súper importante. Repito. Como lo que estoy viendo es cómo varía esta función, pero para un intervalo pequeñísimo, tan pequeño que tiende a cero, o sea, lo estoy mirando en cada punto, en realidad cuando yo calculo la derivada de una función en un punto, es como si me estuviesen dando la pendiente de la recta que pasa exactamente por ese punto, ¿vale? Y esto, el hecho de que estas dos cosas sean la misma cosa, se utiliza mucho, por eso lo he puesto en rojo y es tan importante, ¿vale? Esto en física es súper importante, ya lo hemos visto porque se utiliza en cinemática, las relaciones entre las ecuaciones de posición de una partícula, su velocidad y su aceleración se hacen derivando e integrando. En matemáticas es súper importante porque o sea, ¿qué me permite conocer las derivadas? Las derivadas, bien, bueno, lo pongo aquí debajo también, me van a permitir calcular los máximos y los mínimos de las funciones. ¿Por qué? Porque fíjate que si yo estoy calculando la derivada en este punto, ¿cómo coincide con la recta tangente? Perdón, como coincide con la pendiente de la recta tangente a ese punto, aquí me dirá que la derivada en este punto es 1, por ejemplo. Pero ¿qué pasa aquí? Que la recta tangente a ese punto es así, o sea que la pendiente de esta recta es 0, o sea que la derivada de esta función en este punto será 0. Así que yo podré decir que cuando las derivadas de una función sean 0, estaré o en un mínimo o en un máximo, porque aquí pasa lo mismo. Y calcular mínimos y máximos es súper importante, primero para dibujar funciones, y por supuesto para luego maximizar y minimizar. De esto haremos muchos ejercicios. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que me pidan un ejercicio, oye, calcúlame cuánto tengo que producir de algo, imagínate que estás en una fábrica, para que el beneficio sea máximo. Calcúlame cómo tengo que hacer las dimensiones de esta caja, soy un fabricante que está haciendo Databricks, por ejemplo, para que el volumen sea máximo gastándome lo menos posible en cartón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esto es súper importante. Ya veréis ejemplos prácticos de esto. Nosotros al principio lo vamos a ver muy teórico, lo vamos a utilizar principalmente para dibujar funciones, pero esto luego tiene muchísimas utilidades. De ahí su importancia. Bien, entonces, que quede claro que una derivada lo que me está indicando es cómo se comporta una función en un punto, ¿vale? En un punto. Que como las funciones ahora no son rectas, la pendiente no me sirve para nada, porque la pendiente al ser una recta no varía nunca, ¿vale? Aquí, sin embargo, lo que me está diciendo precisamente es la pendiente de la recta que pasa por ese punto, pero es que por cada punto pasa una recta diferente, porque ya la función no es una recta. Entonces, una derivada, ¿de acuerdo? Es muy importante quedarse con el concepto. Una derivada lo que me indica es cómo se comporta una función en un punto. Bien, entonces, ahora vamos a empezar a ver cómo se calculan las derivadas. Cálculo de derivadas. Derivadas de funciones. Por cierto, esto en el próximo tutorial haré un poco más hincapié en esto, ¿vale? Que lo he dejado aquí un poco en el aire, esto es muy importante. Pondré un ejemplo. Entonces, cálculo de derivadas de funciones. Primero, bueno, esto ya me pondré con ello a muerte en el siguiente tutorial. De momento vamos a hacerlo como en realidad se debería de hacer, que es usando la definición. Lo que pasa es que luego nadie lo hace así, ¿vale? Porque es muy difícil y de hecho la definición la podéis usar para calcular derivadas de funciones sencillas, pero para funciones más complicadas es que directamente no podéis, porque se utilizan conocimientos que se dan a posteriori en la carrera de matemáticas. Sin embargo, nosotros os vamos a dar la tabla de derivadas y vas a tener que saber calcularla para cualquier función.
¿vale? Porque te las vas a aprender de memoria, pero hay muchas de ellas que te vamos a decir, bueno, ¿esto de dónde viene? No, viene de aquí, de que las calculas, o sea, calculas la derivada mediante la definición con este límite. Pero los procedimientos que usamos, los algoritmos que usamos en el proceso, no los vais a conocer. Pero sí tenéis que saber cómo se calcula la derivada de todas las funciones. Entonces esto es una parte de las matemáticas que ocurre un poco con las integrales, que es como, no, mira, te lo aprendes y punto. Porque aunque yo te puedo explicar un caso sencillo, para estos casos no, ¿vale? Entonces, cálculo de derivadas de funciones. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. F de x, que sea 3x al cuadrado. Y lo que me piden es que calcule f' de x. Ya hemos dicho que f' de x es esto de aquí. O sea, esto pero para cualquier punto, ¿vale? No me lo están pidiendo en a igual a 3, sino en general. Entonces cambio la a por una x y tengo que calcular este límite. O sea que esto es el límite. Cuando la h tiende a 0, o sea, la distancia entre dos puntos tiende a 0, de f de x más h menos f de x partido de h. Muy bien. Vamos con ello. Se me ha olvidado poner aquí un paréntesis. Lo pongo. Así que, ojito con esto. F de x está claro que es esto. Cuando pone f de x más h, ¿qué quiere decir? Quiere decir que antes había una x, ahora donde hay una x hay x más h. O sea que donde hubiese aquí una x, tienes que poner x más h. ¿Vale? Y luego está el cuadrado. Bien, lo que está aquí dentro es esto. Esta función coge x, esta función coge x más h, ¿vale? Así que donde haya una x, lo cambias por x más h. Así que la derivada de esa función es el cálculo de este límite, cuando la h tiende a 0, de f de x más h, ojo, ¿qué es esto? 3x más h al cuadrado menos f de x, que eso es eso, partido de h, que en este caso tiende a 0. Muy bien. Ahora, ¿cómo calculábamos los límites? Primero poníamos o sea, sustituimos como siempre, primer paso, que no se nos olvide, cambiarla, en este caso, ojo, que lo que tiende a 0 es la h, que esto suele ser la x, aquí no, ¿eh? Aquí lo que está tendiendo a 0 es la h, así que lo que tengo que hacer es sustituir las h por ceros y ver lo que pasa. Si aquí pongo un 0, esto me da, esto es 0, así que me da 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado, esto es 0 partido por 0. Una indeterminación y no, o sea, no te tienes que seguir resolviéndola, ¿vale? En este caso lo que vamos a hacer es, ojo, voy a desarrollar eso. Así que aquí pone 3 por el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, menos 3x al cuadrado, partido de h. Muy bien. Aquí ahora pone el límite cuando la h tiende a 0 de 3x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos 3x cuadrado. Esto se va. Partido de h. Ahora, aquí arriba puedo sacar factor común la h. ¿Qué eso qué es? Factorizar, que es lo que hacemos muchas veces en este tipo de indeterminaciones. Perdón. Si yo saco factor común la h, lo que me queda arriba es h factor común de 2x más h. Ahora se me van las h's, que es lo que casi siempre buscamos en este tipo de determinación, ¿vale? Que si había raíces hacíamos lo de conjugado, pero que si no intentábamos factorizar los polinomios, y ya veremos que las derivadas también tienen otra utilidad que es la regla del L'Hopital, que sirve para calcular límites y que precisamente se puede utilizar en estos límites, pero bueno, ya lo vemos cuando aprendamos a derivar. Esto se me ha ido. Entonces ahora me queda el límite, cuando la h tiende a 0, ya no tengo el problema de 0 partido por 0, porque este se ha ido, de 2x más h. Esto aquí he hecho mal. A ver, ¿dónde la he liado? Ah, perdón, que cuando he multiplicado el 3 por este paréntesis, ¿vale? Aquí se me ha olvidado que esto es 3 por 2, 6. Y que esto es 3 por h al cuadrado, 3h cuadrado. Perdón. Así que, cuando yo saco factor común aquí la h, que se me sigue yendo, lo que me queda aquí dentro es la h factor común de 6x más 3h. Vale, así que aquí me ha quedado 6x más 3h.
Vale, ahora si la h tiende a 0, esto vale 0. Así que resulta que ¿cuánto vale este límite cuando la h tiende a 0? 6x, porque si ya no hay h, 6x. Así que esto es lo que se conoce como la derivada, la función derivada de esa función. Que ya dejamos de decir la palabra función derivada. Decimos, es la derivada de aquella función. Vale, es la función derivada de aquella función. O sea, 6x. Entonces, esto ya veréis cuando... Lo siguiente que vamos a ver es la derivada de operaciones con funciones y luego la derivada de las funciones elementales. Estas de aquí, que son las más sencillas, os diremos, oye, que es que en nuestra tabla de derivadas de funciones, esas son las más sencillas de todas, que son las potenciales. Y diremos, oye, que cuando tienes, primero, que cuando tienes un número multiplicando una función, el número se queda aparte. Y luego, o sea, diremos que primero, te calcúlame la derivada de esto. Y diremos, bueno, el número para empezar se queda aparte. Todo esto ya lo iréis viendo. Luego tienes que derivar esto de aquí. Cuando tienes una función elevada a un número, la derivada es que pongas el exponente delante multiplicando, ¿vale? Y que luego al exponente le restes 1, o sea que en lugar de 2 pongas un 1. Y que me da 6x. Y vosotros resolveréis todas las derivadas con esa tabla que os daremos de la derivada de las funciones elementales. Y entonces diréis, ah, sí, esto es lo de siempre, la magia de las matemáticas, es lo que me han dicho en esa tabla. No. Todas las derivadas salen de aquí. Todas las derivadas salen de aplicar la definición de función derivada, que ya hemos visto que la derivada de una función es una cosa que me permite conocer cómo se comporta una función a intervalos infinitamente pequeños. Entonces, en el siguiente vídeo ya veremos que todo esto al final, va a consistir en, oye, calcúlame la derivada de las siguientes funciones. Vais a utilizar las propiedades de las derivadas, que la veremos en el siguiente tutorial, y luego la tabla de todas las derivadas para la función potencial, logarítmica, exponencial, trigonométricas, etcétera, que las aprenderéis de memoria. Que en realidad todo el mundo se las sabe de memoria, nadie utiliza la definición porque, leche, si ya se sabe que va a dar eso y lo otro es mucho más fácil, se usa lo otro. Pero como siempre en matemáticas, hay que saber dónde salen las cosas. ¿De dónde salen las funciones derivadas de las funciones? De utilizar la definición de función derivada. ¿Vale? Lo que pasa es que no te vas a poner a hacer estos límites y esta función es súper simple. Cuando la función es complicada, aquí es lo que he dicho antes, de que cuando la función es complicada, esto que hemos hecho aquí, ¿vale? No es fácil de solucionar y habrá cosas que directamente vosotros no sabréis hacer. Por eso directamente hablamos, vale, que sepáis que para este tipo de funciones, cuando haces este límite siempre sale esto. Así que aquí tienes mi tablita de derivadas y en función de qué función es, pues va a dar esto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero que quede claro, que quede claro. Me he levantado hoy un poco. Que quede claro, las derivadas de funciones salen de utilizar la definición de función derivada, que es este límite. Tú lo calculas y te sale la derivada de una función. La derivada de esa función es esta, pero sale de esto. Otra cosa es que luego vosotros os vayáis a estudiar todo esto de memoria para las diferentes funciones, exponencial, logarítmica, raíces cuadradas, la potencial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sale de utilizar la definición de derivada. Así que voy a poner en la hoja de ejercicios un par de ejemplos para que hagáis este mismo procedimiento. Luego no las vamos a calcular así. Esto quiero dejarlo claro, no vamos a calcularlo así. A esto alguna vez ha caído en EBAU que tengáis que usar la definición para el cálculo de derivadas sencillas como esta, nunca difíciles. Pero nosotros no lo vamos a hacer así, nadie lo hace así. Pero está bien que lo conozcáis y pues como siempre en matemáticas está muy bien que sepáis de dónde vienen las cosas y en este caso, cuando os estudiéis esta tabla mágica de derivadas, que sepáis, vale, que es que todo esto es el resultado de aplicar la definición, pero como es difícil me han dicho, oye, estudiatelo de memoria. Como se usa para todo, porque de aquí a que acabe el curso y en segundo de bachillerato todo el bloque de análisis, que es con diferencial más largo, vais a derivar más que sumar. Así que iros acostumbrando a que esto es súper importante. Bueno, pues eso es todo. Mañana más. Espero que haya quedado más o menos claro. Ya sabéis que como siempre las dudas en el foro, en el chat. Pues nada, hasta otra.